Damas y caballeros, hermanos y hermanas en la fe, hoy quiero hablarles acerca de una arma espiritual tan poderosa, tan efectiva y tan imparable que el mismo diablo no puede resistirla. Esa arma es el ayuno, no cualquier ayuno, sino el tipo de ayuno que sacude el reino de las tinieblas y trae rompimiento a la vida del creyente. El ayuno despierta el espíritu al eliminar el ruido, el desorden y las distracciones que normalmente llenan la mente y el corazón. Cuando el cuerpo se silencia, el espíritu se hace más fuerte, permitiéndote sentir lo que Dios está diciendo con mayor claridad. El diablo opera en la confusión, pero el ayuno rompe esa confusión y trae sensibilidad espiritual. En este estado elevado, tu espíritu puede detectar el peligro espiritual mucho más rápido y responder con discernimiento. Cuanto más se despierta tu espíritu, más difícil es para el enemigo engañarte. Por lo tanto, el ayuno se convierte en una forma poderosa de afinar la conciencia interior y fortalecer la percepción espiritual, concluyendo su propósito. A medida que el ayuno despierta el espíritu, también reduce la influencia de los impulsos emocionales que a menudo nublan el juicio. Cuando ayunas, tu corazón se vuelve quieto y receptivo, creando espacio para que entre la guía divina. Esta nueva claridad expone las mentiras que el enemigo intenta plantar en tu mente. En lugar de reaccionar, comienzas a responder con sabiduría espiritual. El espíritu despierto reconoce la verdad de inmediato y rechaza todo lo que no se alinea con la voz de Dios. A través de este proceso, el ayuno se convierte en una puerta hacia una comprensión más profunda y un mayor entendimiento. Esto hace que el ayuno sea esencial para la claridad espiritual, concluyendo su efecto. El despertar del espíritu durante el ayuno también te ayuda a escuchar a Dios con mayor precisión. Muchas personas luchan por reconocer la voz de Dios porque sus mentes están llenas de preocupación, estrés o ruido de la vida diaria. El ayuno despega ese ruido y vuelve el entorno interior lo suficientemente silencioso como para escuchar instrucciones del cielo. Cuando tu espíritu se vuelve vivo y atento, las direcciones divinas se vuelven más fáciles de reconocer. Esta sensibilidad frustra al diablo porque pierde la capacidad de influir en tus pensamientos. Con un espíritu despierto, caminas con confianza en la voluntad de Dios. Esto revela la capacidad del ayuno para afinar la comunicación divina, concluyendo su beneficio. El ayuno despierta el hambre espiritual, llevándote a desear a Dios más profundamente. Cuando el hambre física se convierte en hambre espiritual, el alma clama por la presencia, el poder y la revelación de Dios. Este hambre fortalece tu conexión con Dios, creando un escudo contra la influencia demoníaca. El diablo no puede penetrar un corazón que está completamente enfocado en buscar a Dios. El espíritu despierto se convierte en una llama que crece mientras buscas a Dios a través del ayuno. A medida que esa llama aumenta, la oscuridad no puede permanecer. Este cambio de lo natural a lo espiritual empodera a los creyentes. Muestra la capacidad del ayuno para intensificar el deseo espiritual, concluyendo su importancia. A medida que el espíritu se despierta, el ayuno te ayuda a volverte más consciente de las batallas espirituales que ocurren a tu alrededor. La mayoría de las personas solo ven las circunstancias físicas, pero el ayuno levanta el velo y revela la actividad invisible del enemigo. Cuando tus sentidos espirituales se activan, puedes reconocer ataques antes de que se desarrollen. Esta conciencia te da la capacidad de orar estratégicamente, resistir la tentación y mantenerte firme en la fe. El diablo odia a los creyentes que pueden ver claramente sus tácticas porque son más difíciles de engañar. Con tus ojos espirituales abiertos, caminas con autoridad y entendimiento. Esto demuestra el poder del ayuno para revelar realidades espirituales, concluyendo su percepción. El ayuno despierta espíritu al aumentar tu sensibilidad a la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla suavemente y muchos creyentes pierden su guía porque sus vidas están demasiado llenas de ruido. Durante el ayuno, el ruido interior disminuye y el espíritu se vuelve más receptivo a sus impulsos.
Comienzas a sentir convicción más rápidamente, reconocer advertencias más fácilmente y recibir inspiración con mayor frecuencia. Esta cercanía te capacita para tomar decisiones sabias alineadas con el plan de Dios. El espíritu despierto se convierte en un vaso listo para recibir dirección divina. Esta intimidad con el Espíritu Santo te hace espiritualmente más fuerte. Así, el ayuno profundiza la conexión espiritual, concluyendo su valor. El ayuno también despierta a tu espíritu al purificar el corazón de emociones negativas y asuntos ocultos. Cuando ayunas, viejas heridas, rencores, miedos y emociones no sanadas salen a la superficie para que Dios las sane. Un corazón purificado se convierte en un vaso espiritual más fuerte, capaz de llevar más luz y resistir la oscuridad de manera más efectiva. El enemigo a menudo usa heridas emocionales como puntos de entrada, pero el ayuno las expone y trae liberación. A medida que el corazón se vuelve más liviano, el espíritu se vuelve más claro y más receptivo a la voz de Dios. Esta purificación es esencial para la madurez espiritual. Esto muestra la capacidad del ayuno para limpiar profundamente el corazón, concluyendo su sanidad. A través del ayuno, tu espíritu despierto gana mayor fuerza para vencer la tentación. Cuando la carne se debilita, el espíritu toma dominio y se vuelve capaz de resistir patrones pecaminosos que antes parecían fuertes. El diablo pierde terreno porque sus tentaciones ya no tienen el mismo efecto. Te vuelves espiritualmente alerta y capaz de reconocer trampas de inmediato. Un espíritu despierto es difícil de derrotar porque opera con claridad, discernimiento y fuerza interior. Este empoderamiento transforma al creyente en alguien que camina en victoria constante. Esto demuestra cómo el ayuno fortalece la resistencia espiritual, concluyendo su propósito protector. Finalmente, el ayuno despierta al espíritu al reenfocar tu vida en lo eterno en lugar de lo temporal. En el ayuno comienzas a ver la vida con ojos espirituales, entendiendo lo que realmente importa. Las distracciones del mundo pierden poder y tus prioridades se alinean con la agenda de Dios. Este cambio debilita la influencia del diablo porque él prospera en la distracción y el desorden. Un espíritu despierto entiende el propósito, camina con dirección y vive con intención. Esto te hace espiritualmente inquebrantable y profundamente arraigado en la verdad de Dios. Al despertar tu espíritu, el ayuno construye una base fuerte para una transformación duradera, concluyendo su significado final. Cuando el ayuno debilita la carne, el espíritu comienza a levantarse con nueva fuerza y claridad. La carne busca constantemente comodidad, placer y satisfacción inmediata, y estos impulsos suelen silenciar la voz del espíritu. Pero cuando el ayuno interrumpe esos patrones, el espíritu finalmente tiene espacio para liderar. Este cambio te permite ver la tentación por lo que realmente es, una trampa diseñada para desconectarte de Dios. A medida que la carne se hace silenciosa, el espíritu se vuelve seguro y disciplinado, ganando autoridad sobre deseos que antes te controlaban. Por eso el ayuno fortalece al espíritu, concluyendo su impacto transformador. A medida que el ayuno reduce el dominio de la carne, las reacciones emocionales se vuelven más calmadas, sabias y controladas. La carne a menudo alimenta la ira, el miedo, la impaciencia y el desánimo, abriendo la puerta para que el enemigo influya en las decisiones. Pero el ayuno debilita estos detonantes emocionales y fortalece al espíritu para responder con madurez y no con impulsos. Cuando el espíritu dirige, ya no te derrumbas bajo la presión emocional porque tus respuestas fluyen desde el discernimiento, no desde reacciones carnales. Esto frustra al enemigo, que depende mucho de la inestabilidad emocional para provocar fracaso espiritual. A través de este cambio, el ayuno fortalece la autoridad emocional, concluyendo su efecto en la estabilidad interior. El ayuno fortalece el espíritu al exponer y romper dependencias dañinas que a menudo debilitan la confianza espiritual. Muchas personas dependen de la comida, las rutinas, el entretenimiento o las comodidades emocionales para sentirse estables, pero estos apoyos temporales limitan el crecimiento espiritual.
Cuando el ayuno elimina estas comodidades, descubres una fortaleza más profunda que solo proviene de la presencia de Dios. Esta nueva dependencia transforma tu vida interior, haciéndote espiritualmente firme y menos vulnerable a la manipulación o distracción. El diablo pierde influencia cuando ya no puede usar antojos físicos o emocionales para controlarte. En esta libertad, tu espíritu se vuelve más fuerte, concluyendo el poder de depender de Dios. A medida que la carne se debilita a través del ayuno, la disciplina y el dominio propio aumentan, dando al espíritu mayor autoridad en cada área de la vida. La tentación suele tener éxito porque la carne es fuerte y está acostumbrada a obtener lo que quiere. Pero el ayuno te entrena a negarle a la carne una y otra vez, creando hábitos de fuerza espiritual. Esta disciplina se traslada a las decisiones diarias, ayudándote a resistir impulsos que antes parecían irresistibles. El enemigo teme a los creyentes disciplinados porque no pueden ser fácilmente distraídos o tentados. Cuando el Espíritu gobierna con disciplina, caminas con consistencia y poder. Esto demuestra la capacidad del ayuno para construir disciplina espiritual, concluyendo su influencia duradera. Cuando la carne se calla, el Espíritu Santo puede obrar con mayor libertad, guiando y fortaleciendo la vida interior. La carne a menudo discute con la convicción, resiste la verdad e interfiere con la dirección divina, creando confusión y conflicto espiritual. Pero el ayuno elimina esta resistencia, permitiendo que el Espíritu Santo anime, corrija y fortalezca al espíritu despertado. Con esta asociación, tu autoridad espiritual crece y comienzas a caminar con mayor confianza en la guía de Dios. Un creyente que escucha al Espíritu Santo es extremadamente difícil de derrotar para el enemigo. Esto revela la capacidad del ayuno para fortalecer la asociación espiritual, concluyendo su propósito de fortalecimiento. El ayuno fortalece el espíritu desarrollando resistencia contra la presión espiritual y las batallas prolongadas. A la carne no le gusta la incomodidad y siempre busca el camino más fácil, pero el espíritu aprende resistencia cuando el cuerpo es negado de lo que desea. Esta resistencia se vuelve esencial cuando los ataques espirituales duran más de lo esperado. El enemigo suele esperar el agotamiento, esperando que te rindas, pero el ayuno entrena a tu espíritu a mantenerse firme aun cuando la carne se siente cansada. Te vuelves más fuerte, más resistente y más difícil de influenciar. Un espíritu entrenado en resistencia se vuelve inquebrantable. Esto muestra la capacidad del ayuno para construir resistencia espiritual, concluyendo su efecto protector. A través del ayuno, tu identidad cambia de ser dirigida por la carne a ser guiada por el Espíritu, dándote autoridad sobre los patrones que antes dominaban tu vida. Muchas personas viven bajo el control de antojos, emociones y hábitos, a menudo sin darse cuenta de lo profundamente que estas cosas moldean sus decisiones. El ayuno rompe este patrón al colocar nuevamente al Espíritu al mando. Cuando el Espíritu lidera, los viejos ciclos pierden su fuerza y comienzas a caminar en libertad, claridad y pureza. Este cambio aterra al enemigo porque él depende de la debilidad humana para mantener influencia. Un creyente guiado por el Espíritu es difícil de derrotar. Esto demuestra la capacidad del ayuno para realinear la identidad, concluyendo su significado. A medida que el ayuno debilita la carne, tu enfoque se agudiza y tu determinación espiritual aumenta. La carne constantemente distrae con antojos y comodidades, dispersando tu atención en cosas sin importancia. El ayuno elimina estas distracciones, permitiendo que el espíritu busque a Dios con un enfoque indivisible. Con menos interrupciones, recibes revelación más clara, entendimiento más profundo y dirección más fuerte. Los creyentes enfocados se vuelven espiritualmente conscientes, viendo las trampas que el enemigo esconde en la vida diaria. Una mente clara y un espíritu despierto crean una combinación poderosa que el diablo no puede penetrar fácilmente. Esto resalta la capacidad del ayuno para agudizar el enfoque, concluyendo su papel en fortalecer la atención espiritual. El ayuno fortalece el espíritu al despertar una autoridad interior que ha estado enterrada bajo deseos físicos
y cargas emocionales. Cuando la carne se debilita, el verdadero poder espiritual que Dios ha puesto dentro de ti comienza a salir a la superficie. Reconoces que no eres débil, ni indefenso, ni fácilmente derrotado. Tu espíritu lleva fuerza y propósito divinos. Esta revelación en sí misma se convierte en un arma porque el enemigo prospera haciéndote sentir impotente. Pero con la carne subyugada y tu identidad espiritual despierta, permaneces firme en la autoridad de Dios. Esto muestra la capacidad del ayuno para revelar el poder espiritual, concluyendo su impacto en la fortaleza interior. El ayuno y la oración juntos crean una fuerza espiritual que el diablo no puede resistir porque uno debilita a la carne mientras el otro fortalece el espíritu. El ayuno abre el corazón y la oración lo llena de poder divino. Cuando estas dos fuerzas se unen, la claridad espiritual aumenta y la influencia del enemigo pierde fuerza. El ayuno elimina distracciones, permitiendo que la oración fluya con pureza y enfoque. A través de esta unidad, tu autoridad espiritual se vuelve más aguda y efectiva. Es esta combinación la que rompe barreras y trae avances. Esto revela porque el ayuno y la oración son imparables cuando se practican juntos, concluyendo la profundidad de su poder combinado. La oración durante el ayuno se vuelve más poderosa porque el corazón está humillado y más abierto a la voz de Dios. Sin ayuno, la oración a veces puede sentirse bloqueada o distraída, pero el ayuno ayuda a eliminar el ruido interno que debilita la oración. A medida que el espíritu se eleva, tus oraciones se vuelven más sinceras, enfocadas y alineadas con la voluntad de Dios. Esta alineación aumenta la efectividad espiritual, haciendo tus oraciones más precisas y dirigidas. El diablo no puede resistir oraciones que provienen de un espíritu purificado y despierto. Tales oraciones llevan autoridad espiritual y rompen la oscuridad. Esto muestra cómo el ayuno potencia el poder de la oración, concluyendo su efectividad espiritual. Cuando la oración se combina con el ayuno, la resistencia espiritual del enemigo se debilita rápidamente porque ambas acciones le niegan puntos de acceso. El ayuno rompe la influencia de la carne y la oración invita directamente la presencia de Dios, haciendo el ambiente espiritual hostil a la oscuridad. El diablo depende de la distracción y la confusión, pero el ayuno elimina la distracción mientras la oración establece claridad. Esta fuerza doble empuja al enemigo hacia atrás y protege tu espíritu de ataques sutiles. Cuanto más oras durante el ayuno, más fuerza y control pierde el enemigo. Esto demuestra cómo la oración y el ayuno juntos debilitan la influencia demoníaca, concluyendo su impacto protector. El ayuno y la oración cambian la atmósfera espiritual del creyente, creando un campo de fuerza divina que rodea la mente y el corazón. Cuando el creyente en ayuno ora, el ambiente espiritual cambia porque Dios responde a la humildad y al sacrificio. Esto atrae ayuda celestial, apoyo angelical e intervención divina. El diablo no puede operar libremente en un ambiente lleno de la presencia de Dios. Tal ambiente se convierte en un escudo que bloquea ataques y expone trampas ocultas. La unidad del ayuno y la oración crea un clima espiritual donde los avances se vuelven más frecuentes. Esto revela cómo transforman la atmósfera espiritual, concluyendo su influencia en el movimiento divino. Cuando el ayuno se une con la oración, el creyente obtiene acceso a revelación más profunda y entendimiento espiritual. El ayuno agudiza los sentidos espirituales, mientras la oración conecta esos sentidos con la sabiduría de Dios. Esta conexión expone mentiras, revela verdad y descubre las estrategias del enemigo. El diablo teme a los creyentes que pueden ver claramente, porque son más difíciles de engañar. Durante este proceso, la oración se convierte en un canal de dirección divina, guiando tus pasos y fortaleciendo tus decisiones. Con la revelación fluyendo, la confusión desaparece y la fe aumenta. Esto demuestra cómo el ayuno y la oración desbloquean el entendimiento espiritual, concluyendo su papel en revelar la guía de Dios.
El ayuno amplifica la oración al eliminar las barreras que normalmente frenan el crecimiento espiritual, haciendo que la oración penetre más profundamente en el ámbito espiritual. Sin ayuno, las oraciones pueden sentirse dispersas o debilitadas por las presiones diarias, pero el ayuno corta esas presiones y trae enfoque. Con la carne sometida, la oración se vuelve más fuerte en el espíritu, llegando al cielo con mayor intensidad. El diablo no puede resistir este tipo de oración porque proviene de un corazón rendido. Lleva sinceridad, disciplina y autoridad espiritual. Por eso muchos avances ocurren durante temporadas de ayuno y oración. Esto resalta cómo el ayuno intensifica la oración, concluyendo su alcance espiritual más profundo. A través del ayuno y la oración, los creyentes desarrollan una fe más fuerte porque ambas prácticas requieren confianza, sacrificio y consistencia. El ayuno estira el espíritu más allá de la comodidad y la oración llena ese estiramiento con fuerza divina. A medida que la fe crece, el diablo pierde la capacidad de intimidar o desanimar. La fe fuerte es un arma que aplasta la duda y el miedo, dos de las herramientas favoritas del enemigo. El ayuno construye confianza espiritual y la oración activa esa confianza en acción. Juntos crean un creyente que permanece firme en las promesas de Dios. Esta combinación fortalece la confianza espiritual, haciendo al creyente inquebrantable. Esto muestra cómo el ayuno y la oración edifican la fe, concluyendo su efecto empoderador. Cuando la oración fluye durante el ayuno, el creyente experimenta libertad de cargas espirituales, cargas emocionales y presión mental. El ayuno afloja el agarre de esas cargas, mientras la oración las entrega en manos de Dios. Esta liberación crea una libertad espiritual que el enemigo no puede interrumpir. A medida que las cargas se levantan, el corazón se vuelve más ligero y la mente más clara, permitiendo que la oración fluya sin restricciones. Esta libertad debilita los intentos del diablo por desanimar o abrumar al creyente. A través de este proceso, el espíritu se vuelve más fuerte y más lleno de gozo. Esto demuestra cómo el ayuno y la oración traen libertad interior, concluyendo su poder sobre la opresión espiritual. El ayuno y la oración juntos preparan al creyente para una victoria duradera porque construyen hábitos espirituales que sobreviven a los desafíos temporales. El ayuno entrena al cuerpo a someterse y la oración entrena al espíritu a liderar. Este equilibrio crea una estabilidad espiritual a largo plazo. El diablo no puede derrotar a alguien que disciplina consistentemente la carne y fortalece el espíritu. Incluso después de que el periodo de ayuno termina, los hábitos y las revelaciones permanecen. El creyente se vuelve más alerta, enfocado y resistente a la tentación. Este estilo de vida crea una base para un éxito espiritual continuo. Esto revela la capacidad del ayuno y la oración para establecer una victoria duradera, concluyendo su impacto espiritual permanente. El ayuno rompe cadenas y ataduras ocultas porque llega a las capas más profundas del alma donde el esfuerzo ordinario no puede llegar. Muchos problemas espirituales operan bajo la superficie, hábitos, deseos, temores y patrones que la oración sola a veces no puede arrancar. El ayuno expone estas raíces ocultas y debilita las fuerzas espirituales unidas a ellas. El diablo depende de ataduras secretas para mantener a los creyentes atrapados, pero el ayuno ilumina las áreas oscuras del corazón. Cuando la carne se debilita, estas cadenas ocultas comienzan a romperse. Esto demuestra cómo el ayuno confronta luchas enterradas directamente, concluyendo su capacidad para liberar el alma de la esclavitud oculta. Algunas fortalezas permanecen sin romperse porque se alimentan de deseos físicos, heridas emocionales o hábitos de largo plazo. El ayuno interrumpe el ciclo que mantiene vivas estas fortalezas, privándolas de la energía que necesitan. Esta interrupción debilita el agarre del enemigo y prepara el corazón para una liberación completa. A medida que el ciclo se rompe, el creyente se vuelve más consciente de lo que lo ha estado controlando. El diablo pierde poder cuando la fuente de la atadura es expuesta y debilitada.
A través de este proceso de debilitamiento, el ayuno se convierte en una herramienta poderosa de libertad interior. Esto muestra la capacidad del ayuno para romper fortalezas, concluyendo su propósito. El ayuno rompe cadenas al revelar la influencia espiritual detrás de ciertos comportamientos. Muchos creyentes luchan con problemas que parecen naturales, pero están alimentados espiritualmente: ansiedad, ira, tentación, adicciones, miedo o desánimo. El ayuno trae claridad espiritual, ayudándote a reconocer qué comportamientos están siendo influenciados por el enemigo. Cuando la fuente se vuelve visible, la cadena se vuelve quebrantable. El diablo depende del engaño para mantener a los creyentes en esclavitud, pero el ayuno quita el velo y expone la verdad. Una vez expuesta, el creyente obtiene autoridad para resistir y vencer. Esto demuestra la capacidad del ayuno para revelar raíces espirituales, concluyendo su papel en exponer la obra del enemigo. Durante el ayuno, el corazón se vuelve humilde y la humildad invita el poder de Dios para romper cadenas. El orgullo, la terquedad y la autosuficiencia a menudo bloquean el avance, pero el ayuno suaviza el corazón y lo prepara para la transformación. El espíritu humillado se convierte en un lugar donde Dios puede realizar un trabajo profundo. Esta postura rendida destruye la influencia del enemigo, porque el orgullo es una de sus herramientas más fuertes. Cuando la humildad reemplaza al orgullo, la esclavitud pierde su ancla. Dios levanta y fortalece al que se inclina delante de él. Esto muestra la capacidad del ayuno para humillar el corazón, concluyendo su papel en preparar el alma para la liberación. El ayuno rompe cadenas al interrumpir los patrones emocionales que el enemigo usa para mantener control. Muchas ataduras están conectadas a emociones no sanadas: dolor, amargura, culpa, tristeza o rechazo. Cuando el ayuno silencia la carne, estas emociones suben a la superficie para ser sanadas. El diablo se alimenta de heridas emocionales, pero el ayuno las expone para que Dios pueda restaurar el corazón. A medida que la sanidad emocional comienza, las cadenas espirituales se debilitan y finalmente caen. Un corazón sanado se vuelve un corazón fuerte, ya no fácilmente manipulado por el enemigo. Esto demuestra el poder del ayuno para sanar raíces emocionales, concluyendo su efecto en romper la esclavitud emocional. El ayuno también rompe cadenas al debilitar la voz de la tentación que antes parecía abrumadora. La tentación gana poder a través del acuerdo repetido, pero el ayuno interrumpe ese patrón y fortalece la resistencia espiritual. Cuando la carne se debilita, la tentación pierde influencia y el creyente se vuelve alerta a las tácticas del enemigo. El diablo no puede tentar a un espíritu fuerte, enfocado y despierto. El ayuno construye este tipo de fuerza, permitiendo al creyente decir no con autoridad. A través de este debilitamiento de la tentación, la libertad espiritual aumenta. Esto revela la capacidad del ayuno para silenciar la tentación, concluyendo su impacto en la resistencia espiritual. Las cadenas se rompen durante el ayuno porque el creyente se conecta más profundamente con la presencia de Dios, donde la oscuridad no puede permanecer. La presencia de Dios es como fuego, quema lo que el enemigo ha construido. Durante el ayuno, la oración se vuelve más profunda, la adoración más fuerte y el corazón más sensible. Esta presencia aumentada expulsa la pesadez espiritual, la opresión y la oscuridad. Cuando la presencia de Dios llena el alma, las ataduras no pueden sobrevivir. El creyente comienza a experimentar paz, claridad y fortaleza interior. Esto muestra cómo el ayuno invita a la presencia de Dios para destruir las obras del enemigo, concluyendo su efecto espiritual purificador. El ayuno rompe cadenas al reestructurar las prioridades espirituales. Muchas ataduras se forman cuando prioridades equivocadas toman control: comodidad, placer, éxito, aprobación o distracción. El ayuno reordena estas prioridades y devuelve a Dios al centro. Con un nuevo enfoque, las cadenas atadas a prioridades equivocadas pierden fuerza. El diablo prospera cuando los creyentes persiguen cosas menores, pero el ayuno despierta el alma a lo que realmente importa. Este despertar trae disciplina y claridad.
haciendo que la esclavitud sea menos atractiva y más fácil de rechazar. A través de prioridades restauradas, la libertad espiritual aumenta. Esto demuestra el poder del ayuno para realinear el corazón, concluyendo su influencia en restaurar el enfoque espiritual. Finalmente, el ayuno rompe cadenas al capacitar al creyente para caminar en libertad duradera y no solo en liberación temporal. Muchas personas son libres por un momento, pero vuelven a caer porque la carne aún tiene demasiado control. El ayuno entrena al espíritu para liderar, dando fuerza duradera que evita que las cadenas se formen de nuevo. Una vez que el espíritu se vuelve dominante, el enemigo no puede reconstruir fácilmente la esclavitud. El creyente camina en claridad, disciplina y propósitos sostenidos. Esto convierte la libertad no en un evento, sino en un estilo de vida. Esto revela la capacidad del ayuno para asegurar una liberación duradera, concluyendo el poder permanente de romper cadenas espirituales. El ayuno debilita la influencia del enemigo al reducir el poder de la carne, que a menudo es la puerta por la cual el diablo manipula pensamientos y acciones. La carne exige constantemente comodidad y satisfacción, y cuando esos deseos gobiernan, el enemigo obtiene acceso. Pero el ayuno silencia estos deseos, limitando la influencia de la tentación. A medida que la carne se debilita, el espíritu toma el control, cerrando las puertas que el diablo utiliza. El creyente se vuelve más difícil de influenciar, más alerta y espiritualmente firme. Esta transformación restringe la capacidad del enemigo para operar libremente. Esto demuestra cómo el ayuno elimina puntos de acceso, concluyendo su papel en debilitar la influencia satánica. A medida que el ayuno aquieta los deseos internos, la mente se vuelve más clara y resistente a los pensamientos negativos que el enemigo planta. Muchos ataques espirituales comienzan como pensamientos, desánimo, miedo, duda o confusión. El ayuno reduce el ruido emocional que les da poder. Sin el apoyo de la carne, estos pensamientos pierden intensidad y desaparecen rápidamente. El espíritu se vuelve más agudo y capaz de identificar las mentiras del enemigo antes de que echen raíces. Esta claridad neutraliza las estrategias engañosas y fortalece la disciplina mental. Esto revela cómo el ayuno fortalece la mente contra el ataque, concluyendo su impacto en la resistencia mental. El ayuno debilita la influencia del enemigo al romper patrones habituales que mantienen a los creyentes estancados espiritualmente. El diablo depende de comportamientos repetidos, reacciones emocionales, tentaciones o hábitos para mantener control. Pero el ayuno interrumpe estos ciclos, obligando al creyente a enfrentarlos en lugar de obedecerlos automáticamente. Esta interrupción crea espacio para la autoconciencia y la transformación. Cuando los hábitos pierden fuerza, el agarre del enemigo se afloja drásticamente. El ayuno expone patrones que antes parecían normales y revela su peligro espiritual. El creyente se vuelve más fuerte e intencional en su comportamiento. Esto demuestra cómo el ayuno interrumpe rutinas destructivas, concluyendo su papel en romper ciclos espirituales. Cuando el ayuno reduce la influencia de los deseos físicos, los deseos espirituales se fortalecen, haciendo más difícil que el enemigo arrastre al creyente hacia distracciones mundanas. El diablo suele trabajar por medio de distracciones, alejando a los creyentes de la oración, del propósito y del crecimiento espiritual. El ayuno restaura el enfoque y desplaza la atención de lo temporal a lo eterno. Este cambio elimina la habilidad del enemigo para atraer al creyente con promesas vacías o placeres superficiales. El espíritu despierto rechaza estas distracciones con facilidad y permanece firme en su propósito. Esto muestra cómo el ayuno elimina las distracciones del enemigo, concluyendo su efecto de fortalecer el enfoque espiritual. El ayuno debilita al enemigo porque aumenta la alerta espiritual, haciendo al creyente consciente de ataques sutiles que antes pasaban desapercibidos. Muchas batallas espirituales se pierden por falta de conciencia, no por falta de fuerza. El ayuno agudiza la sensibilidad interna, permitiendo detectar manipulación, tentación o engaño inmediatamente.
El diablo depende de la ceguera para tener éxito, pero el ayuno abre los ojos espirituales. Con discernimiento elevado, las estrategias que antes funcionaban dejan de funcionar. El creyente se vuelve vigilante, sabio y espiritualmente despierto. Esto demuestra cómo el ayuno incrementa la vigilancia espiritual, concluyendo su impacto en derrotar ataques sutiles. La influencia del enemigo se debilita durante el ayuno porque el ayuno invita a la presencia del Espíritu Santo, quien expone la oscuridad y trae libertad. Donde el Espíritu de Dios es fuerte, el diablo no puede operar. El ayuno crea un ambiente donde el Espíritu se mueve libremente, sana heridas, corrige caminos y fortalece el corazón. A medida que la influencia del Espíritu crece, la influencia del enemigo disminuye naturalmente. El creyente es llenado de paz en lugar de ansiedad, de fuerza en lugar de debilidad y de verdad en lugar de confusión. La oscuridad no puede coexistir con la presencia de Dios. Esto revela cómo el ayuno invita a la presencia divina, concluyendo su poder en expulsar la oscuridad. El ayuno debilita al enemigo al fortalecer la disciplina espiritual, haciendo al creyente más consistente y difícil de manipular. El diablo a menudo ataca a través de la inconsistencia, comenzar fuerte pero volver atrás. El ayuno entrena al creyente a decir no a la carne y a mantenerse firme aun cuando haya incomodidad. Esta disciplina crea estabilidad y un creyente estable es difícil de sacudir. La consistencia construye autoridad y confianza, eliminando la debilidad que el diablo ata. Por medio del ayuno, el creyente queda anclado en la verdad espiritual. Esto muestra cómo el ayuno construye fuerza disciplinada, concluyendo su papel en reducir la vulnerabilidad al ataque. El ayuno elimina la influencia del enemigo al restaurar la paz interior, lo cual bloquea el miedo, la ansiedad y la presión espiritual. El estrés y la agitación emocional crean puertas abiertas para que el enemigo manipule pensamientos y desanime al creyente, pero el ayuno calma el corazón, aquieta las emociones y restaura el orden espiritual. En esta tranquilidad, la voz del enemigo se vuelve evidente e impotente. La paz se convierte en un escudo que bloquea la influencia negativa y fortalece la estabilidad espiritual. Un corazón en paz es un corazón poderoso, difícil de influenciar por el enemigo. Esto demuestra cómo el ayuno restaura la paz interior, concluyendo su efecto en proteger el alma del ataque emocional. Finalmente, el ayuno debilita la influencia del enemigo al empoderar al creyente con autoridad espiritual. Cuando la carne es sometida y el espíritu fortalecido, el creyente habla, ora y actúa con confianza en Dios. Esta autoridad es algo que el diablo no puede resistir ni soportar. Las tentaciones pierden poder, el miedo pierde fuerza y la oscuridad pierde territorio. Un creyente que camina en autoridad espiritual se convierte en una amenaza para el reino del enemigo. El ayuno desbloquea esta autoridad y activa la identidad espiritual del creyente. Esto revela cómo el ayuno establece verdadera autoridad, concluyendo su impacto final y duradero en derrotar la influencia del enemigo. El ayuno abre una puerta al avance sobrenatural porque saca al creyente del ruido de la vida diaria y lo coloca en una posición donde puede escuchar a Dios con mayor claridad. Cuando una persona ayuna, se aparta de las distracciones que a menudo nublan la percepción espiritual. Esto crea un camino directo para que Dios revele las respuestas ocultas, direcciones y soluciones. El avance se vuelve posible porque el corazón se alinea con la voluntad de Dios en lugar de los deseos humanos. Conclusión: al eliminar distracciones, el ayuno prepara al creyente para recibir avances divinos. El ayuno alinea el corazón con el propósito de Dios, eliminando la voluntad propia que a menudo bloquea las bendiciones. Muchas veces las personas oran por un avance sin darse cuenta de que sus propios deseos están luchando contra el plan de Dios. A través del ayuno, el corazón se humilla, se ablanda y se somete, permitiendo que Dios obre libremente. Esta alineación crea una atmósfera espiritual donde los milagros pueden manifestarse.
Cuando la resistencia humana desaparece, la intervención divina se vuelve más activa y visible. Conclusión, la alineación con la voluntad de Dios mediante el ayuno es una puerta clave para el avance sobrenatural. El ayuno rompe las barreras espirituales que impiden que las bendiciones lleguen a la vida del creyente. Hay temporadas en las que la guerra espiritual es intensa y las oraciones parecen no ser respondidas porque existe una resistencia invisible. A través del ayuno, el poder de Dios confronta estas barreras ocultas con fuerza, desmantelándolas para que las bendiciones fluyan. Muchos testimonios a lo largo de la historia muestran cómo el ayuno trajo victoria cuando todo lo demás falló. Es un arma que sacude el mundo espiritual. Conclusión, el ayuno derriba obstáculos invisibles, permitiendo que los avances se manifiesten. El ayuno aumenta la autoridad espiritual al debilitar el dominio de la carne. Cuando la carne está fuerte, la duda, el miedo y la inestabilidad dominan la mente, dificultando recibir un avance. Pero cuando la carne es humillada mediante el ayuno, el espíritu se eleva con poder, confianza y fe. Esta fe se convierte en la llave que abre el avance. Un espíritu fortalecido puede reclamar promesas con valentía, resistir al enemigo y persistir en oración hasta que aparezcan los resultados. Conclusión, el ayuno fortalece la autoridad espiritual, facilitando la obtención del avance. El ayuno invita la presencia divina, y donde la presencia de Dios es fuerte, los avances se vuelven naturales. El ambiente alrededor del creyente que ayuna cambia, convirtiéndose en un lugar donde el poder de Dios descansa. En esta atmósfera, cadenas se rompen, cargas se levantan y situaciones imposibles comienzan a cambiar. Dios a menudo libera respuestas, sanidad e intervención sobrenatural simplemente porque el creyente se ha acercado a él mediante sacrificio. El avance no se fuerza, fluye de su cercanía. Conclusión, el ayuno aumenta la presencia de Dios, lo que naturalmente conduce a avances. El ayuno posiciona al creyente para recibir sabiduría divina que abre puertas previamente cerradas. Muchos avances se retrasan no porque Dios diga no, sino porque al creyente le falta la sabiduría para avanzar. El ayuno agudiza la mente, despeja la confusión y permite que entre la revelación divina. Esta revelación puede mostrar los pasos exactos necesarios para desbloquear bendiciones. A lo largo de las Escrituras, los líderes ayunaron para recibir sabiduría antes de tomar decisiones cruciales. Sus avances llegaron mediante dirección, no coincidencia. Conclusión, el ayuno trae sabiduría divina que abre caminos ocultos hacia el avance. El ayuno expone y elimina bloqueos espirituales que impiden que las oraciones sean respondidas. A veces el pecado no resuelto, la amargura o las luchas internas bloquean silenciosamente el avance sin que el creyente lo note. El ayuno saca estos asuntos a la superficie, permitiendo que Dios limpie y restaure el corazón. Una vez que estos bloqueos son removidos, las oraciones se elevan con pureza y fuerza y las respuestas comienzan a aparecer más rápido. El avance a menudo llega no cuando la situación cambia, sino cuando el corazón cambia. Conclusión, el ayuno revela y elimina bloqueos internos, despejando el camino para el avance. El ayuno crea un hambre espiritual que atrae la intervención de Dios. Cuando un creyente escoge deliberadamente sacrificio sobre comodidad, demuestra una verdadera desesperación por Dios. Esta hambre toca el corazón de Dios y lo mueve a actuar. La Escritura muestra repetidamente que Dios responde a quienes lo buscan con profunda hambre. Esta hambre produce avances porque demuestra fe, devoción y dependencia de su poder. A medida que la hambre aumenta, también aumenta el fuego espiritual y el avance se vuelve inevitable. Conclusión, el hambre espiritual creada por el ayuno atrae la respuesta sobrenatural de Dios. El ayuno prepara al creyente para recibir avance al transformar su mentalidad. Una persona no puede recibir avance con una mente derrotada o llena de duda. A través del ayuno, fortalezas mentales, pensamientos negativos y creencias limitantes se rompen. La fe se agudiza, la esperanza crece y la mente se alinea con las promesas de Dios.
Esta transformación mental es a menudo la clave faltante para experimentar avance sobrenatural. Cuando el creyente piensa en victoria en lugar de miedo, las puertas comienzan a abrirse. Conclusión, el ayuno renueva la mente, creando la mentalidad necesaria para el avance. El ayuno agudiza el discernimiento porque silencia el ruido del mundo natural y permite al creyente sintonizar la voz de Dios con mayor precisión. En la vida diaria, innumerables distracciones compiten por la atención, lo que dificulta distinguir entre la guía de Dios, los pensamientos humanos y los ataques espirituales. El ayuno silencia estas influencias competidoras, debilitando los impulsos de la carne y fortaleciendo la sensibilidad espiritual. Esta claridad facilita reconocer cuando Dios está hablando y cuando el enemigo intenta engañar. Conclusión: al eliminar distracciones, el ayuno eleva la conciencia espiritual y agudiza el discernimiento. El ayuno crea un ambiente espiritual donde el creyente se vuelve más perceptivo a los movimientos sutiles del Espíritu Santo. Muchos creyentes pierden advertencias u oportunidades divinas porque sus sentidos espirituales están adormecidos. A través del ayuno, estos sentidos se despiertan y se entrenan para reconocer señales espirituales que normalmente pasarían desapercibidas. Esta sensibilidad aumentada ayuda a los creyentes a evitar trampas, tomar decisiones más sabias y responder rápidamente a la dirección de Dios. El discernimiento se fortalece a medida que el corazón se vuelve más atento. Conclusión: el ayuno despierta los sentidos espirituales, permitiendo al creyente detectar la guía de Dios con mayor claridad. El ayuno expone las estrategias del enemigo al traer una claridad espiritual que corta la confusión. El diablo prospera en la oscuridad y el engaño, pero el ayuno ilumina los ataques, intenciones y tentaciones ocultas. Lo que antes parecía un problema común se vuelve reconocible como guerra espiritual. Este entendimiento evita que el creyente luche batallas equivocadas o caiga en trampas sutiles. Con un discernimiento afinado, el creyente puede reconocer patrones, interrupciones o distracciones que el enemigo utiliza. Conclusión: el ayuno revela las estrategias ocultas del enemigo, permitiendo a los creyentes defenderse con mayor sabiduría. El ayuno fortalece el discernimiento al limpiar el corazón del desorden emocional y mental que a menudo nubla el juicio. El estrés, el miedo, la ira y la preocupación pueden distorsionar la percepción, dificultando escuchar a Dios con claridad. El ayuno rompe este desorden, purificando la mente y ayudando a los creyentes a evaluar las situaciones con mayor exactitud. Los bloqueos emocionales comienzan a desvanecerse, permitiendo que la paz y la claridad surjan. Un corazón limpio se convierte en una herramienta poderosa para el discernimiento. Conclusión: el ayuno limpia el desorden interno, ayudando a los creyentes a tomar decisiones más claras y guiadas espiritualmente. El ayuno agudiza el discernimiento al romper la dependencia del creyente en los sentidos físicos y dirigir su enfoque hacia la verdad espiritual. Los seres humanos suelen depender demasiado de la vista, los sentimientos y las circunstancias para interpretar lo que sucede. Pero el ayuno enseña al creyente a ver más allá de lo natural y percibir la realidad espiritual detrás de los eventos. Esto evita interpretaciones erróneas y ayuda a los creyentes a comprender el significado más profundo de las situaciones. El discernimiento se vuelve más maduro y confiable cuando es guiado por el Espíritu y no por las emociones. Conclusión: el ayuno cambia la confianza de los sentidos naturales a la verdad espiritual, creando un discernimiento más fuerte. El ayuno aumenta el discernimiento porque profundiza la intimidad con Dios, y la intimidad produce entendimiento. Cuanto más cerca está un creyente de Dios, más fácil se vuelve reconocer su voz, sus advertencias y su dirección. El ayuno acerca al creyente a una relación más profunda, donde la comunicación con Dios se vuelve más natural y constante. Con esta cercanía viene una mayor sensibilidad a su presencia y guía. El discernimiento se vuelve un resultado natural de la intimidad,
no un esfuerzo espiritual difícil. Conclusión, el ayuno profundiza la intimidad con Dios, lo que conduce a un discernimiento más claro y fuerte. El ayuno agudiza el discernimiento al fortalecer la capacidad del creyente de separar la verdad de la mentira. En un mundo lleno de voces, opiniones e influencias contradictorias, es fácil ser engañado. El ayuno refina el filtro interno del creyente, permitiéndole discernir lo que se alinea con la palabra de Dios y lo que proviene de presiones mundanas o engaños espirituales. Esta separación se vuelve más sencilla a medida que el espíritu se vuelve dominante y la carne se debilita. El discernimiento crece con cada paso de obediencia. Conclusión, el ayuno entrena al creyente a distinguir la verdad del engaño con mayor claridad. El ayuno aumenta el discernimiento al elevar la conciencia de los ambientes e intenciones espirituales. Un creyente que ayuna se vuelve más sensible a los motivos de las personas, al tono espiritual de los entornos y a la presencia de influencias divinas o demoníacas. Esta sensibilidad protegida lo libra de relaciones dañinas, decisiones imprudentes y trampas espirituales. También le ayuda a reconocer oportunidades y asignaciones divinas. Esta percepción más profunda permite a los creyentes moverse con sabiduría y autoridad. Conclusión, el ayuno realza la conciencia de los ambientes espirituales, guiando al creyente con discernimiento e intuición. El ayuno agudiza el discernimiento al posicionar al creyente para recibir revelación directa de Dios. Cuando la mente está clara, el corazón está humillado y el espíritu está alerta, Dios habla con mayor claridad y precisión. Esta revelación guía decisiones, expone mentiras, redirige caminos y confirma el tiempo divino. El discernimiento se vuelve más agudo porque se fundamenta en revelación, no en suposiciones. Muchos avances ocurren simplemente porque el creyente finalmente ve lo que Dios ha estado tratando de mostrarle. Conclusión, el ayuno abre el camino a la revelación divina, produciendo un discernimiento poderoso y preciso. El ayuno trae fuerza divina porque cambia al creyente de depender de la capacidad humana a depender totalmente del poder sobrenatural de Dios. La fuerza humana es limitada y se agota fácilmente, especialmente durante batallas espirituales. Pero cuando un creyente ayuna, se humilla y reconoce que la victoria viene solo de Dios. Esta rendición invita a Dios a derramar su fuerza en su debilidad, creando un poder que no puede ser derrotado. La fuerza divina surge cuando la fuerza humana se desvanece, dando al creyente una resistencia que no puede explicarse de manera natural. Conclusión, el ayuno reemplaza la debilidad humana con la fuerza sobrenatural de Dios. El ayuno fortalece al creyente enseñándole a vivir más allá de las limitaciones físicas y luchas emocionales. Cuando el cuerpo es privado de comodidad, el espíritu se vuelve más fuerte y más resistente. Esta resistencia produce una fuerza interior que permanece incluso después de terminar el ayuno. Se vuelve más fácil soportar dificultades, resistir tentaciones y mantenerse fiel durante las pruebas. El creyente se vuelve inconmovible porque su fuerza ya no depende de las circunstancias. El ayuno entrena al espíritu a dominar la carne, creando una estabilidad que el enemigo no puede quebrar. Conclusión, el ayuno construye una resistencia duradera que fortalece la base espiritual del creyente. El ayuno trae fuerza divina al limpiar el corazón del creyente de miedo, duda y ansiedad. Estos pesos emocionales debilitan la confianza espiritual y agotan la energía interior. Durante el ayuno, Dios quita cargas emocionales que han estado debilitando la fuerza en secreto. A medida que el corazón se vuelve más ligero, la valentía surge y la fe se fortalece. Esta libertad emocional permite que la fuerza divina fluya sin obstáculos. Muchos avances aparecen simplemente porque el creyente se vuelve internamente fuerte para enfrentar desafíos. Un corazón fuerte conduce a una vida fuerte. Conclusión, el ayuno quita cargas emocionales, permitiendo que la fuerza divina llene el corazón del creyente. El ayuno aumenta la fuerza, restaurando la autoridad espiritual que pudo haberse debilitado por compromisos o negligencia espiritual.
Cuando un creyente ayuna, regresa a un lugar de pureza y rendición que lo reconecta con el poder divino. La autoridad crece porque el creyente se alinea con Dios y la alineación produce fuerza. Esta fuerza no es física, sino espiritual, habilitando al creyente a ordenar, resistir y vencer con confianza. El enemigo reconoce esta autoridad y no puede resistirla. En el ayuno, el creyente recupera la fuerza que proviene de la santidad. Conclusión, el ayuno restaura la autoridad espiritual, empoderando al creyente con fuerza divina. El ayuno produce fuerza divina porque profundiza el entendimiento del creyente sobre las promesas de Dios. A medida que el espíritu se vuelve más sensible, la Escritura cobra vida con poder y revelación. Estas promesas fortalecen la fe y dan valentía para enfrentar situaciones que antes parecían abrumadoras. El creyente comienza a caminar con confianza, sabiendo que la palabra de Dios es su fundamento. Esta fuerza interna se convierte en un escudo durante batallas espirituales. Cuanto más entiende el creyente las promesas de Dios, más fuerte se vuelve. Conclusión, el ayuno fortalece al creyente al revelar más claramente el poder de las promesas de Dios. El ayuno edifica fuerza al romper el poder de la pesadez espiritual y reemplazarlo con gozo y paz. La pesadez espiritual agota la energía y hace que la fe se sienta difícil. Pero el ayuno levanta esta pesadez y llena al creyente con pasión renovada y esperanza. El gozo se convierte en una fuerza espiritual que fortalece desde adentro, haciéndolo victorioso incluso antes de que la batalla termine. La paz también fortalece la mente al quitar la confusión y dar estabilidad. Cuando el gozo y la paz llenan el corazón, el creyente se vuelve espiritualmente imparable. Conclusión, el ayuno reemplaza la pesadez con gozo y paz, produciendo fuerza divina. El ayuno trae fuerza divina al fortalecer la fe del creyente, que es la base del poder espiritual. Una fe débil produce fuerza débil, pero una fe fuerte produce resistencia poderosa y victoria. Durante el ayuno, la fe crece porque el creyente experimenta la presencia de Dios de maneras más profundas. Esta fe fortalecida se convierte en una fuerza que empuja atrás el miedo, la duda y los ataques espirituales. La fe también da fuerza para esperar, confiar y perseverar incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. El creyente se vuelve fuerte porque confía completamente en Dios. Conclusión, el ayuno aumenta la fe y la fe incrementada produce una fuerza espiritual inquebrantable. El ayuno produce fuerza al ayudar al creyente a superar adicciones, hábitos y debilidades que drenan el poder espiritual. Cuando la carne es negada, los patrones destructivos pierden su dominio. Esta libertad da al creyente una nueva fuerza para resistir la tentación y caminar en santidad. Áreas que antes parecían imposibles de vencer se convierten en victorias por el poder de Dios. Esta libertad espiritual produce confianza, estabilidad y fuerza que el enemigo no puede reducir. Cuando un creyente es libre, su fuerza se multiplica. Conclusión, el ayuno rompe patrones dañinos, creando libertad espiritual que conduce a fuerza divina. El ayuno trae fuerza divina porque invita al Espíritu Santo a obrar más poderosamente dentro del creyente. La fuerza humana tiene límites, pero la fuerza del Espíritu Santo no tiene ninguno. Cuando ayuna, el creyente se convierte en un vaso abierto para que el Espíritu lo llene en poder y guíe. El Espíritu fortalece la mente, sana el corazón, energiza el Espíritu y da resistencia sobrenatural. Batallas que antes parecían abrumadoras se vuelven manejables porque el Espíritu Santo provee una fuerza que el creyente jamás tuvo por sí mismo. La fuerza es constante, firme y victoriosa. Conclusión, el ayuno abre el camino para que el Espíritu Santo llene al creyente con fuerza divina. Dios honra el sacrificio porque el sacrificio es una expresión de verdadera humildad y dependencia de Él. Cuando un creyente decide ayunar, voluntariamente entrega su comodidad, mostrando a Dios que su presencia es más valiosa que la satisfacción física.
Este acto toca el corazón de Dios porque refleja sinceridad, devoción y un deseo de acercarse más a Él. El ayuno se convierte en una ofrenda espiritual que sube ante Dios como un aroma agradable. Él responde a este sacrificio abriendo puertas, liberando bendiciones y otorgando avances que el esfuerzo humano no puede lograr. Conclusión: Dios honra el sacrificio sincero, respondiendo con favor y bendición divina. El ayuno demuestra un nivel de obediencia que mueve el corazón de Dios. Muchas personas oran y buscan respuestas, pero pocas están dispuestas a avanzar hacia el ámbito del sacrificio. Cuando un creyente decide ayunar, le muestra a Dios que su compromiso no es superficial, sino profundamente arraigado. Esta obediencia invita a Dios a intervenir de maneras que la oración ordinaria tal vez no pueda alcanzar. Dios recompensa a quienes lo buscan con seriedad y disciplina. El sacrificio prueba la lealtad y devoción del creyente. Conclusión: Dios honra la obediencia revelada a través del ayuno, liberando mayores bendiciones espirituales y físicas. Dios honra el sacrificio porque representa confianza. Cuando un creyente ayuna, demuestra que confía en que Dios lo sostendrá, lo guiará y le proveerá todo lo que necesita. Esta confianza mueve a Dios porque Él se deleita en quienes dependen completamente de Él. El ayuno debilita la carne, pero fortalece la fe, y Dios responde a la fe con fuerza sobrenatural y avance. La confianza expresada a través del ayuno crea un lugar donde Dios puede moverse con libertad sin resistencia. Conclusión: el ayuno demuestra profunda confianza en Dios, y Él honra esa confianza liberando intervención sobrenatural. El ayuno trae honor de Dios porque humilla al creyente, y Dios siempre levanta a quienes se humilan. La humildad es una postura espiritual que atrae la atención divina. Cuando el creyente niega la carne y busca a Dios con sinceridad, el orgullo pierde su influencia y el corazón se vuelve tierno y enseñable. Dios honra esta humildad elevando al creyente a nuevos niveles de sabiduría, fuerza y avance. Se acerca a los humildes y responde a sus clamores. Conclusión: el ayuno produce humildad, y Dios honra la humildad con elevación y una respuesta divina. Dios honra el sacrificio porque destruye la influencia de los ídolos. Cualquier cosa que compita con Dios en la vida del creyente se convierte en un ídolo, sea comodidad, comida, hábitos o distracciones. El ayuno elimina estos ídolos al negar la carne y reenfocar el corazón solo en Dios. Esta purificación agrada a Dios y abre espacio para que sus bendiciones derramen. Cuando los ídolos caen, Dios es honrado, y a cambio honra al creyente otorgándole paz, claridad y avance. Conclusión: el ayuno derriba ídolos y Dios recompensa al creyente que lo pone en primer lugar. El ayuno revela sinceridad, y la sinceridad es algo que Dios valora profundamente. Muchas personas dicen amar a Dios, pero pocos lo demuestran mediante sacrificio. Cuando un creyente ayuna, sus acciones hablan más fuerte que sus palabras. Dios ve esta sinceridad y responde con gracia, sabiduría y avance. La sinceridad del ayuno demuestra que el creyente no está buscando a Dios casualmente, sino con seriedad. Dios nunca ignora una búsqueda genuina. Él la honra con su presencia y su poder. Conclusión: el ayuno demuestra sinceridad, y Dios honra la devoción sincera con una respuesta divina. Dios honra el sacrificio porque posiciona al creyente para recibir lo que Él ya ha preparado. A veces las bendiciones se retrasan porque el creyente no está en la postura espiritual correcta para recibirlas. El ayuno cambia esa postura al alinear el corazón con el tiempo, la voluntad y el propósito de Dios. Una vez restaurada la alineación, las bendiciones comienzan a fluir de manera natural. El sacrificio del ayuno prepara al creyente para llevar, manejar y proteger lo que Dios le da. Dios honra esta preparación liberando lo que antes estaba retenido. Conclusión: el ayuno prepara al creyente para recibir, y Dios honra esa preparación con avance. El ayuno invita a honor divino porque agudiza el hambre espiritual, y Dios siempre llena al hambriento. Cuando un creyente aumenta intencionalmente su hambre por Dios mediante sacrificio, el cielo responde.
Este hambre atrae la presencia, el poder y la revelación de Dios a la vida del creyente. Dios honra el hambre porque muestra deseo, anhelo y pasión por Él por encima de todo. En respuesta, Él derrama bendiciones que satisfacen el alma y fortalecen el espíritu. El hambre mueve el cielo y el ayuno profundiza ese hambre. Conclusión, el ayuno incrementa el hambre espiritual y Dios honra ese hambre llenándola con su poder. Dios honra el sacrificio porque desbloquea leyes espirituales que gobiernan el avance. A lo largo de la Escritura, el sacrificio precede a la bendición y el ayuno sigue siendo una de las formas más elevadas de sacrificio espiritual. Cuando el creyente obedece este principio, el reino espiritual responde abriendo puertas, rompiendo cadenas y liberando avances. Dios honra este principio porque refleja su propia naturaleza. Él es un Dios que da. Cuando los creyentes reflejan su carácter a través del sacrificio, Él responde con bendición multiplicada. El ayuno activa este intercambio divino. Conclusión, el ayuno activa leyes espirituales de bendición y Dios honra este sacrificio con avance.